¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo en el que les vamos a hablar sobre las previsiones económicas a corto plazo, porque hemos escuchado a un experto esta semana que se ha referido a la posibilidad de que la economía no se recupere el año que viene, como apuntan algunos indicadores, sino a que tardará entre 4 y 5 años. Serán las palabras del catedrático José Luis Rivero Ceballos. La próxima semana se celebra una de las citas políticas más importantes del año, el debate del estado de la nacionalidad canaria. Es el primero al que se somete el presidente Ángel Víctor Torres y ya está todo preparado para celebrarlo a pesar de las restricciones sanitarias. Probablemente el más interesante, el más importante que hayamos tenido en muchas décadas en Canarias. Nuestra invitada de esta semana es la portavoz de Ciudadanos, Vidina Espino. En medio de una avalancha de dimisiones dentro de su formación, ella desmiente que vaya a tomar un camino parecido. Entiendo que me haga la pregunta por los casos que hemos visto en el partido, a nivel nacional que se ha dado algún caso, pero aprovecho la pregunta para desmentir por completo ese tipo de rumores. Yo estoy en Ciudadanos, soy de Ciudadanos y voy a seguir en mi partido. Bueno, pues recuerdo mi infancia pues con muchos primos, porque tengo más de 40 primos entre mi padre y mi madre, una infancia pues con muchos juegos, muchos primos, y en la playa del Burrero, donde yo me crié, allí con la salitre, con las rocas, tengo las rodillas que pueden dar buen testimonio de esas caídas ahí en medio de las rocas, y mucho oleaje, y mucho viento y mucha diversión. Siempre me encantó el periodismo, pero es verdad que desde muy pequeñita, desde los 4 años hasta los 14, 15, practiqué ballet clásico y me hubiese gustado poder también dedicarme a bailar. Bueno, como periodista, muy buenos recuerdos con los compañeros con los que pasé tantos años en Antena 3 Televisión, muchas anécdotas divertidas, muchas horas de trabajo, el tiempo que estuve embarazada, como presenté los informativos ahí hasta el final con el apoyo de todos. Y aquí en el Parlamento pues ya me comenta algún diputado que hay un artículo del reglamento que ya lleva casi mi nombre, porque soy la que más lo pido, que es el minuto, porque siempre me ha gustado mucho el debate y hago mucho uso del minuto, que ya es el artículo Vidina del reglamento. Sí, no sé cómo, pero hay gente que 2 años después asegura, te veo en las noticias, sí, oye, qué bien el informativo. Ya no estoy en las noticias, pero la gente sigue con ese recuerdo y se agradece. Señora Espino, empiezo preguntándole por la situación que se ha generado dentro de su partido, Ciudadanos. Están de plena actualidad estos días, y sobre todo por lo que ha ocurrido en Madrid, lo que ha ocurrido en Murcia. Ha habido además ejecutiva este lunes. ¿Qué sensación tiene usted de todo esto? Bueno, la sensación de que ha habido, se han producido situaciones que no queríamos que se produjeran, como lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos tomado medidas en una comunidad autónoma en concreto, que es Murcia. La Ejecutiva Nacional tomó la decisión de presentar allí una moción de censura, y sí que hemos hecho autocrítica en el sentido de no haber sabido explicar bien los motivos de esa moción de censura. Yo creo que ahora se está haciendo, que se han tomado medidas precisamente y se ha hecho autocrítica, y ahora lo que estamos trabajando es por dar estabilidad en las instituciones, tanto en la Comunidad Autónoma de Murcia como ahora prepararnos para unas elecciones en Madrid, porque sin duda un partido como el nuestro, de centro, moderado, que huye de esos extremos, ¿no?, de esas trincheras, yo creo que es más necesario que nunca. ¿Qué cree que va a pasar en esas elecciones del 4 de mayo? Esta semana sorprendía también Pablo Iglesias con ese anuncio de concurrir a esos comicios. Bueno, lo que ha quedado claro es que el señor Iglesias parece que trabajar y gestionar le gusta poco, porque ha salido prácticamente huyendo del Gobierno de España cuando tenía una responsabilidad tan importante en estos momentos como es la de hacer frente a los derechos sociales. Tenemos el caso en Canarias de muchísimas familias que lo están pasando mal, y ese escudo social está fallando. Ese ingreso mínimo vital, por ejemplo, está siendo rechazado en el caso de Canarias para prácticamente más del 80% de las personas que lo solicitan.
A mí me parece una irresponsabilidad la del señor Iglesias, el huir de la gestión de este momento de pandemia tan complicado, y nosotros ahora lo que vamos a hacer es en Madrid intentar poner un poco de sentido común ante este panorama, como digo, pues tan polarizado y con esa dialéctica tan de enfrentamiento, de trincheras. Yo creo que flaco favor le hace eso a nuestro país. Han insistido ustedes en la idea de recuperar la posición del centro, que quizás en un momento dado se escoraron más hacia la derecha, que ahora quieren recuperar esa posición central. Han hablado de cierre de filas en torno a Inés Arrimadas y bueno, sobre todo insisten en esa centralidad. Sí, bueno, yo creo que nadie cuestiona en el partido de liderazgo de Inés Arrimadas, y nosotros siempre hemos estado en el centro. Quizás los que se han movido hacia otros extremos, en este caso el Partido Socialista arrastrado por Podemos o el Partido Popular arrastrado por Vox, pues son otras formaciones políticas. Yo creo que nosotros siempre hemos estado en el centro, donde seguimos. Lo han dicho miembros de su partido, por eso lo comento. Sí, pero no coincido en ese análisis. Yo creo que los que se han ido a otros extremos, creo que el señor Sánchez lo ha demostrado. Nosotros hemos intentado con él pactar lo último, los presupuestos generales del Estado, y prefirió, pues en este caso, a Bildu para pactar esos presupuestos, ¿no? ¿Va a venir la señora Arrimadas a Tenerife? Había leído que había posibilidad de que se desplazara a Tenerife o a Canarias, no sé si hay fecha. Sí, de momento no hay fecha. La intención es que pueda, pues, visitar Canarias como otros lugares de España, pero también por las limitaciones que tenemos ahora por el tema de la pandemia, pues la fecha se está retrasando un poco, pero vendrá a Canarias. En medio de todo esto, Pedro Sánchez anunciaba un paquete de ayudas que Canarias y Baleares recibirán, decía, en torno a 2.000 millones de euros. Se supone que unos 1.000 vendrán aquí a Canarias. ¿Qué opina usted de esas ayudas y en qué cree usted que se deberían invertir de manera más urgente? Pues creo que es una muy buena noticia, que vamos esperando muchísimo tiempo. Ese dinero, esas ayudas para autónomos, para pymes, que son las que peor lo están pasando. Se ha destruido muchísimo empleo en Canarias en este último año. 75.000 personas más en paro, un 36% más de parados, y lo que sí es que las ayudas han tardado en llegar. Yo me alegro que por fin tengamos ese paquete de ayudas, y ahora, como dices, lo importante es que lleguen cuanto antes a los autónomos, a las pymes, a quienes más lo necesitan, y creo que hasta ahora el Gobierno de Canarias ha demostrado que las ayudas que va aprobando no llegan a la gente. Lo hemos visto, por ejemplo, con la ayuda al alquiler, para lo que haya aprobado 20 millones de euros, que apenas han llegado, lo confirmó el consejero de Obras Públicas y Vivienda en la última comisión. Esa ayuda apenas ha llegado a 1.400 personas cuando hay 18.000 solicitantes, personas que se pueden quedar sin vivienda si no pagan ese alquiler. Así que lo que yo creo es que en este caso se tiene que echar mano, no solo el Gobierno de Canarias, que está de alguna manera desbordado por la situación, sino también de otras instituciones como cabildos y ayuntamientos, para que ese dinero llegue cuanto antes a los autónomos y a las pymes de Canarias. Con respecto a las personas que están en ERTE, más de 80.000 todavía en Canarias, y quedan apenas 2 meses para que se venza ese plazo de vigor de los expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Confía usted en que puedan prorrogarse nuevamente o en qué situación cree que van a quedar estas personas cuando llegue esa fecha, 31 de mayo? Nosotros desde el inicio de la pandemia, del primer estado de alarma, pedimos que esta situación de los ERTE pues se prolongue en el tiempo que sea necesario, hasta que se recupere, en este caso, por ejemplo, el sector turístico, que sigue totalmente parado. Y el Gobierno, pues, como dices, ha ido ampliando poquito a poco y siempre en el último minuto, lo cual pues hace que esas personas vivan en una situación de incertidumbre, las empresas tampoco pues sepan bien cómo reaccionar y cómo organizarse, y lo que creemos que de una vez se tienen que extender los ERTE hasta que se recupere el turismo en Canarias. Somos la comunidad autónoma que más personas tienen en ERTE en estos momentos de toda España, y eso es obvio que se debe al parón del sector turístico. Así que hasta que no podamos abrirnos al turismo, está claro que los ERTE tienen que continuar en Canarias. Precisamente esta semana la Comisión Europea le ha dado luz verde a ese pasaporte de vacunación, que puede ser una vía para impulsar, para reactivar el sector turístico al que usted menciona ahora mismo. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese pasaporte? ¿Considera que es una herramienta que puede servir para impulsar, para reactivar el sector? ¿Y cuándo cree que puede ocurrir? Bueno, si es una herramienta que se va a utilizar en este caso, pues para que la gente pueda viajar y que se pueda viajar de una manera más segura, me parece positivo.
sí que no me parecería bien que ese pasaporte pues se exija para otras cosas, por ejemplo, para acceder a un empleo, ¿no? Eso sí que me parecería que sería algo pues absolutamente rechazable, ¿no? Que se use para ese tipo de cosas. Si es para activar los viajes, el turismo, pues bienvenido sea ese pasaporte, es lo que estábamos demandando desde el inicio también de la pandemia, esos corredores seguros para viajar, que nunca existieron, esos test en los aeropuertos que tampoco se hicieron y que nos hubiese permitido mantener una mínima actividad turística en este tiempo y no tener que continuar cerrados. Son medidas que llegan algo tarde, pero bienvenidas sean. Estábamos hablando de la necesaria recuperación económica, mencionabas tú el sector turístico, porque el Producto Interior Bruto en Canarias ha caído un 20% en este último año. Eso, pues, me imagino que costará su tiempo en volverse a recuperar. Hablan los economistas, algunos del año 2022 y otros incluso esta semana han dicho que entre 4 y 5 años es el tiempo que se tardará en recuperarnos, llegar a niveles del año 2019. ¿Por qué tesis se inclina usted? Bueno, pues yo lo que espero que sea lo antes posible y lo que tenemos que ayudar es a las empresas a resistir. No está nada escrito, si hacemos las cosas bien podemos lograr que esa recuperación sea lo antes posible. Por eso nosotros desde el minuto cero, desde los primeros decretos que aprobó el Gobierno de Canarias, pusimos sobre la mesa medidas de ayudas directas a autónomos y a pymes. Pues hemos tardado un año esperando que el Gobierno de Canarias aprobara por fin ese decreto de ayudas para autónomos y pymes. Por cierto, que son las ayudas menguantes, porque hablaban de 165 millones y ahora son muchos menos, son 84 millones de euros y además se ha establecido una especie de carrera, de competición. El que antes llegue es el que se va a llevar la ayuda porque no hay recursos suficientes y eso nos parece también pues muy injusto. El Gobierno sostiene que el resto de las ayudas, ellos habían planteado 400 millones, serían también incentivos fiscales que supondrían, dicen, una especie de microcréditos, también dinero, liquidez para los empresarios. No sé qué opina usted. Sí, ellos lo que hacen es que parte de las ayudas o supuestas ayudas lo que hacen es un retraso en el pago de impuestos, pero no perdonan ni un solo euro a nadie y eso para luego tener superávit y no ser capaces de ejecutar todo el presupuesto. Recordemos que el año pasado quedaron sin ejecutar 467 millones de euros. Nosotros lo que pedimos es que realmente el que no ingresa nada no puede pagar. O sea que sería usted más bien partidaria de condonar, digamos, el pago de ese impuesto. Una rebaja fiscal o una bonificación o tener en cuenta realmente la situación de cada una de esas empresas, porque retrasar el problema no ayuda tampoco demasiado, es retrasar un problema que está ahí. Es evidente que hasta que no se termine de implantar o de aplicar la vacuna, pues la recuperación va a costar que llegue, ¿no? Que se produzca. ¿Le preocupa a usted lo que está ocurriendo, por ejemplo, con AstraZeneca, con esa vacuna que bueno se está investigando a ver si genera trombos, si no? Sí, yo creo que tenemos que ser realistas debido a los problemas que se están investigando ahora con esta vacuna, también el retraso en la producción de vacunas que venían hacia Europa. Yo creo que hay que ser más realistas y el presidente Torres pues nos decía en esta Cámara que antes del verano estarían vacunados el 70% de los canarios y yo creo que no va a ser así. Yo creo que los ciudadanos merecen saber la verdad y hay que ir ajustando ese plan de vacunación y esa realidad y lo que se le dice a los ciudadanos conforme a lo que va ocurriendo. Así que yo creo que lo primero es que el Gobierno de Canarias tendría que, ante estas nuevas circunstancias, explicarnos pues cuál va a ser el plan de vacunación y modificar esa fecha, porque no creo que sea antes del verano, en todo caso será después del verano y eso sí llegamos, ¿no? Yo espero que de aquí a final de año sí que podamos tener una parte importante de la población vacunada, pero no creo que vaya a ser antes del verano. En relación a las medidas que se están aplicando para intentar contener la pandemia, se va, digamos, apretando más la mano o soltándola en función de cómo va evolucionando las cifras, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con las medidas que se han ido tomando? ¿Sería usted más dura, más blanda? Yo creo que tenemos que convivir con el virus, pero lo primero tienen que ser las vidas, cuidar la salud de las personas y hacerlo compatible con una cierta actividad económica, porque si no vemos que eso también nos lleva a un desastre de miles de familias que no tienen recursos, ¿no? Es difícil ir compaginando ambas cosas. Yo creo que el Gobierno de Canarias en ese sentido lo está haciendo bien, está actuando con prudencia. Los resultados igual no son los esperados, porque es verdad que yo no creo que exista ningún milagro canario, como decía el presidente, no es que somos el milagro canario, pues no, porque ahora estamos
de las comunidades autónomas no de las mejores precisamente, hay otras que están mucho mejor que nosotros en estos momentos. Yo creo que las medidas son necesarias, pero eso sí, estas medidas que han tenido un impacto económico tan grande en pequeños comercios, en la hostelería, en los propios gimnasios, centros deportivos, eso tenía que haber ido acompañado de un paquete de ayudas más potente que no hemos tenido hasta ahora. Mientras todo eso sucede en el plano sanitario y en el plano económico, hay otra situación en la que muchos debates se han celebrado aquí relativos a eso, hablo del fenómeno migratorio. Estos días hemos visto, pues por ejemplo, situaciones en el campamento de las Raíces de quejas por la comida, hemos visto peleas, hemos visto también problemas con el tema de los menores, que hay algunos que todavía no se les ha podido hacer la prueba para determinar su edad y en ocasiones se mezclan con los mayores. ¿Cómo ve usted todo esto? ¿Cree que esta situación tiene una solución a corto plazo y sobre todo, cómo cree usted que habría que actuar? Bueno, yo he pedido explicaciones sobre todo eso en la Cámara, solicité que el delegado del Gobierno viniese al Parlamento de Canarias a explicarnos la situación y me fue denegada esa petición. He solicitado visitar los centros de internamiento de inmigrantes, desde el Ministerio del Interior ya se me ha contestado que no. Yo creo que esto se ha tratado de tapar, teníamos a los inmigrantes en el Muelle de Arguineguín, que era el Muelle de la Vergüenza, y lo único que ha cambiado en esa situación es que a la gente se le ha metido en unos macrocentros bajo unas lonas para que no los veamos, pero la situación sigue siendo igualmente dramática. Yo creo que primero tiene que haber una implicación de Europa, se tiene que trabajar en la repatriación de estas personas, pero también se tiene que trabajar en la cooperación internacional con estos países, porque si no, este flujo de personas huyendo de la miseria, de la guerra, de la desesperación no va a parar. Hemos visto unas imágenes terribles en estos últimos días de unos niños que llegaban y que tenían que ser ingresados de gravedad en el hospital de Gran Canaria. O sea, yo creo que todo eso nos tiene que hacer reaccionar y no podemos seguir permitiendo que se trate así a esas personas que se están jugando la vida por un futuro mejor y que cuando lleguen aquí lo que tengan sea ese trato denigrante en esos campamentos. Bueno, estamos terminando esta entrevista, pero me gustaría preguntarle antes de finalizar por un rumor que lleva circulando desde hace algunas semanas y que coloca su nombre en el centro, y es la posibilidad o no de que pues quizás pueda dejar Ciudadanos y marcharse, por ejemplo, al Partido Popular. El PP, además, en los últimos días ha incluso abierto los brazos a que miembros de otros partidos que quieran sumarse a su proyecto, pues puedan irse. No sé si usted estaría dispuesta a estudiar esa posibilidad, si lo ha pensado. Entiendo que me haga la pregunta por los casos que hemos visto en el partido, a nivel nacional que se ha dado algún caso, pero aprovecho la pregunta para desmentir por completo ese tipo de rumores. Yo estoy en Ciudadanos, soy de Ciudadanos y voy a seguir en mi partido. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y seguimos viéndola aquí en el Parlamento. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias. Empezamos hablando de migración porque el campamento de las Raíces cuenta ya con 1.234 personas en el interior de sus instalaciones. Estos días los migrantes se han quejado por la escasez de comida, así como por las condiciones sanitarias a las que están expuestos. Una situación de la que se han sentado a hablar el diputado del Común, Rafael Llanes, y miembros de Sí Podemos Canarias. Unas denuncias por parte de varios sectores que han generado el compromiso de una visita no oficial del defensor del pueblo al campamento de las Raíces. Se lo trasladé personalmente al defensor del pueblo, al que llamé por teléfono, y le pedí que él visite la instalación para que tome las medidas que considere oportunas. Y, por supuesto, como en toda política migratoria, no solo le pido que actúe, sino siempre ofrezco nuestra colaboración. Para el Partido Popular, Pedro Sánchez ha consentido la llegada masiva de migrantes a Canarias. Así lo ha denunciado la secretaria de organización del partido, Ana Beltrán, que ha estado estos días en el archipiélago. Beltrán ha visitado algunos campamentos en Tenerife, Fuerteventura y también Gran Canaria. Dicen los populares que están preocupados por la crisis humanitaria que vive el archipiélago. Ante lo que califican como una avalancha de inmigrantes, el PP asegura que el gobierno de Pedro Sánchez ha dado la espalda a Canarias. Da la espalda cuando ve las condiciones infrahumanas que viven, en las que están en determinados momentos esos inmigrantes. Y está dando la espalda cuando se están viviendo momentos
de conflicto y de violencia social que agravan seriamente la convivencia dentro del archipiélago. Los populares abogan por una inmigración legal, ordenada y orientada a la búsqueda de empleo. Aunque hablan de asilo en los casos que corresponda, defienden que lo que debe hacer ahora mismo el Gobierno es negociar urgentemente las repatriaciones. Lo que ha decidido el Gobierno de Sánchez es mirar para otro lado y convertir nuestro territorio en la prisión, en el muro de contención para que los inmigrantes no pasen a la península. El PP acusa también de silencio cómplice a Ángel Víctor Torres por permitir, dicen, la inacción de Sánchez. Además, los populares canarios han denunciado que a los diputados autonómicos no se les autoriza visitar los campamentos para migrantes. Otra de las noticias políticas de la semana no ocurría en Canarias, pero sí ha tenido su eco aquí. Hablamos de la decisión de Pablo Iglesias de abandonar el gobierno del Estado para concurrir a las elecciones de Madrid, mientras su partido la considera una decisión valiente para frenar, dicen, a la ultraderecha. Desde el Partido Popular sostienen que Díaz Ayuso es la mejor alternativa contra el comunismo. Ahora queda más claro que el día 4 de mayo habrá que elegir entre comunismo o libertad, comunismo o Isabel Díaz Ayuso, comunismo o Partido Popular. Un golpe maestro por parte de nuestro secretario general. Creemos que además su valentía y su generosidad hay que valorarlas, y creemos que Madrid necesita a Pablo Iglesias porque queremos que separe a la derecha y a la ultraderecha. Queremos recuperar ese gobierno de Madrid para que pueda tener un gobierno decente, un gobierno que no sea corrupto, un gobierno de izquierdas como puede ser el de Canarias y como es ahora mismo el del Estado. El catedrático José Luis Rivero vaticina que la economía de las islas tardará entre 4 y 5 años en recuperar niveles similares a los que teníamos en 2019. Así lo explicaba en el Parlamento. No sería creíble que la economía de Canarias pudiera recuperar su actividad del año 2019 antes de 4 o 5 años. La acumulación de los efectos de las dos crisis que hemos vivido en el siglo XXI revelan profundos efectos de largo plazo, que además nos los estamos planteando no como una mera recuperación de los indicadores económicos, sino también como una transformación profunda. Rivero Ceballos también se refería a la necesidad de contar con un plan de proyectos estratégicos, un PERTE específico para las islas, y de aprovechar mejor los fondos que llegan de Europa. Una tesis coincidente también con la de algunos grupos parlamentarios, mientras que otros planteaban que el momento actual puede ser la oportunidad ideal para diversificar la economía de las islas. La necesaria simplificación administrativa para poder, digamos, ser capaces de ejecutar esos dineros, porque de nada sirve anunciar miles de millones y luego no somos capaces de ejecutarlo, es decir, los pintamos, pero luego no sabemos cómo ejecutarlo. Una trama burocrática que muchas veces hace que por los periodos que deben tomar, pues acabe esa iniciativa prácticamente sin ejecución. El debate que se ha abierto en torno al turismo, si el modelo hay que mantenerlo en los términos que estaba, si hay que variarlo en algunas circunstancias. A lo mejor se trata de diversificar nuestra economía, creciendo en algunos puntos del PIB, en algunos parámetros, en el ámbito medioambiental, con todo lo que supone, pero también en algo que usted ha planteado, en el ámbito de la cultura. Si usted valora que Canarias deba crear, como así han hecho otras comunidades autónomas, una oficina de gestión de fondos que permitan agilizar esas grandes líneas. Nunca ha habido más fondos europeos que en todos estos años. ¿Por qué esos fondos europeos no han incidido en la economía? Entre lo que dicen los expertos y lo que usted ha expuesto, ¿cree que hay alguna vía alternativa para lograr recuperar el tiempo y volver a ese crecimiento que tanto necesita Canarias? La disminución en la actividad de algunos sectores productivos debido a la pandemia ha motivado un descenso en el número de accidentes laborales, según la Consejería de Empleo. Pero preocupa especialmente el aumento de los accidentes mortales en la construcción y la salud laboral de los trabajadores en primera línea y afectados por los ERTEs. La implantación del teletrabajo, así como una menor actividad en sectores como la hostelería, la pesca o la agricultura, han traído como consecuencia un descenso cercano al 30% de la siniestralidad laboral en Canarias.
Solo la construcción se ha mantenido en índices de ascenso en este 2020 de pandemia, pero también lo han hecho sus accidentes mortales. Por eso ya hemos convocado a la mesa técnica de la construcción, en la que están representadas las organizaciones representativas del sector, los sindicatos, para proponer actuaciones e intensificar las campañas dirigidas a este ámbito. Preocupa además a la Consejería de Empleo la salud mental de los trabajadores, tanto la de aquellos que actuaron y actúan en primera línea sometidos a gran presión y carga de trabajo, como la de los ciudadanos afectados por procesos de regulaciones de empleo. Nuestro entorno de vida, nuestro entorno laboral, nuestro entorno de relaciones vitales y humanas no ha vuelto a la normalidad. Trabajo intenso con sindicatos, con patronales, a través de los gabinetes de prevención, con las mutuas, trabajando la detección precoz, haciendo un seguimiento con sanidad de ese impacto, ¿no? La Consejería informó además de la contratación de 7 empleados más para el Instituto Canario de Seguridad Laboral que refuercen su labor de prevención. Sobre vivienda, el consejero del área, Sebastián Franquis, ha anunciado que el Ejecutivo está haciendo todo lo posible para entregar las ayudas al alquiler antes del 9 de mayo. Ese día es en el que podría finalizar el estado de alarma y con él el aplazamiento de los desahucios. El Gobierno estudia todas las posibilidades legales para evitar los lanzamientos en las islas. Hasta el día de hoy se han pagado en torno a 1.420 ayudas. En las próximas semanas, en los próximos 10 días, se pagarán 588 ayudas y el objetivo, como decía al principio, es que entreguemos todas las ayudas previstas antes del 9 de mayo. La mayor parte de la papa de semilla que se importa en Canarias procede de Reino Unido. El año pasado fueron más de 5 millones de toneladas. A raíz de la salida de ese país de la Unión Europea, los productores canarios dejarán de cobrar los 68 euros de ayuda por cada tonelada importada que recogía el REA. Eso implica que el precio del kilo subirá casi 7 céntimos. La Consejería de Agricultura asegura que no habrá problemas de abastecimiento y ya trabaja en una ayuda alternativa. Hemos tenido reuniones con las 2 organizaciones principales de importadores de papas para poder valorar, junto con Economía, que es quien gestiona las ayudas REA, si podemos hacer alguna modificación para el próximo año, poder recuperar esas ayudas, quizás con otra naturaleza, pero que signifiquen y que hagan que no crezca el precio de la papa para nuestros productores. La próxima semana se celebra el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Es el primero de la 10ª legislatura y también el primero al que se somete el presidente Ángel Víctor Torres. Este debate que vamos a tener sea un debate probablemente el más interesante, el más importante que hayamos tenido pues, en muchas décadas en Canarias. En fase 3 activaríamos desde la mesa los mecanismos correspondientes para que pudieran participar, votar y que la sesión se celebrase con absoluta normalidad. Ya está todo preparado desde el punto de vista técnico para que las intervenciones y también las votaciones puedan llevarse a cabo a pesar de las restricciones sanitarias. Recordemos que el debate del año pasado, previsto para el 31 de marzo, tuvo que suspenderse por la declaración del estado de alarma. Pues una de las propuestas de resolución que va a presentar Sí Podemos en ese debate de la nacionalidad exige que se cumpla con la Ley de Memoria Histórica y que se eliminen los elementos franquistas que aún permanecen en el archipiélago. Concretamente, la formación morada exige la retirada de ese que están viendo, el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. Uno de los temas que más se van a repetir seguro durante esos 3 días de debate es el de la sanidad. Al margen de la pandemia, las listas de espera siguen siendo una cuestión que preocupa y para tratar de reducirlas, la Consejería invertirá en los próximos 2 años en torno a 200 millones de euros. Serán 95 millones para este primer ejercicio, en los que se incluyen 20 para nuevas contrataciones y más de 30 para derivaciones hacia la sanidad concertada y 106 millones para 2022. Blas Trujillo relacionó el descenso de pacientes en los últimos meses con la disminución de las consultas a causa de la pandemia. Nosotros ya preveíamos en el presupuesto unas partidas para abordar esto, que es el no COVID, y que yo mismo les manifesté que era una de las principales preocupaciones del departamento. No es un plan de choque, es un plan estructural dentro de la Consejería para abordar esa realidad.
Hace ya un año que se declaró la pandemia por la COVID-19 y de la noche a la mañana nos vimos confinados. Muchos pensaron que esas semanas en casa supondrían un aprendizaje personal, que de esta saldríamos mejores personas. Poco a poco llegó la desescalada y desde entonces vivimos en un frágil equilibrio entre la economía y la salud. Nos hemos enfrentado a más olas del virus y cuando esto ha ocurrido se han tenido que reforzar las restricciones sanitarias. Los expertos hablan de fatiga pandémica, de que una parte de la sociedad está agotada con esta situación, a pesar de que la llegada de las vacunas ha supuesto un hilo de esperanza. Hoy preguntamos, ¿cómo ha vivido usted este año de pandemia? ¿Cree que hemos mejorado como sociedad? He vivido esta pandemia con mucha preocupación, con mucha incertidumbre, pero sobre todo me preocupa más el futuro que se avecina. Este año la verdad que bastante mal, una por lo del trabajo, como estuvimos confinados, y después ya cuando empezamos a salir un poco más y tal, pero siempre tienes miedo todavía, tenemos miedo. Nos hemos vuelto un poco egoístas, no respetamos las normas tan sencillas que hay que cumplir. Mejorarnos como sociedad no lo creo. No lo creo porque yo que soy de los que piensan que es una gran pandemia y un gran plan, entro por el lado, pero intento romper las reglas cuando se pueden romper, respetando la convivencia. Creo que esto no nos va a hacer mejores, al contrario, pienso que continuamos instalados en las mismas mezquindades, sino más de los que estábamos antes. Nos ha trastocado pues todos los planes, todas las ilusiones, todo tu camino de vida y ha habido que readaptarse y reinventarse para poder continuar, ¿no? Año de pandemia mal, por supuesto, aparte de lo fuerte que es el sitio, lo que ha pasado y las fuerzas que ha habido y eso. A nivel del negocio, fatal. Creo que hemos aprendido todos algo. La ilusión es que sea para mejor, pero en eso estoy en la duda. Las nuevas tecnologías están repercutiendo en un aumento de los delitos a través de la red. De hecho, la Fiscalía de Menores advierte de que se han incrementado el envío de imágenes sexuales, los expedientes sobre delitos contra la intimidad y el acoso escolar por Internet. Desde 2018, los centros educativos de Moya utilizan un programa formativo para prevenir estos delitos. Ciberacoso o sextorsión son algunos de los riesgos que tiene la red. Los menores son uno de los colectivos más vulnerables. Irene es un proyecto pionero de Moya en Gran Canaria contra la violencia digital. Voy a hacer un símil. Un coche es una herramienta para nuestro uso diario indiscutible, pero ese mismo coche en una autopista en dirección contraria es un arma mortal. Lo mismo con Internet. Irene es el primer proyecto que de manera integral forma tanto a menores como a padres y madres y profesionales. Se les dan herramientas para que sepan cómo proteger su intimidad en las redes y detectar amenazas. Uno de los profesionales que detectó por lo que le decía una alumna, sospechó, se empezó y terminó una persona detenida y automáticamente puesta por el juez en la cárcel. De ello se ha hablado en el Parlamento, pero también del Consejo de la Juventud de Canarias, del futuro de los más jóvenes. Si esta crisis va a significar para los jóvenes que no tenemos futuro, ¿para qué le vamos a decir a estos jóvenes que todavía no son adultos que tengan esperanzas en su futuro? Si lo único que les estamos diciendo es las cosas están mal, van a estar peor y encima tu opinión va a contar más bien poco. Por eso piden que se les dé más voz, que se fomente su participación en la vida sociopolítica, pero de manera real y no como un mero trámite. La consejera de Educación, Manuela Armas, asegura que su área está trabajando para que los estudiantes sepan antes del inicio de curso si van a recibir una beca, ya que en muchas ocasiones las ayudas llegan con retraso. Por otra parte, Armas ha asegurado en comisión que los servicios jurídicos han presentado una denuncia ante la Fiscalía por la presunta publicidad engañosa que realiza la TEC Universidad Tecnológica. La consejera ha reconocido que este centro se publicita sin tener reconocida su documentación y se ha mostrado además preocupada ante el auge de universidades privadas en el archipiélago. Los servicios jurídicos de la Consejería han considerado la conveniencia de presentarse en Fiscalía y así lo han hecho. Nosotros, desde luego, somos defensores de las universidades públicas, evidentemente, y entendemos que Canarias, como cualquier otra región, pero Canarias debe tener, donde el esfuerzo debe estar en tener una universidad pública potente, con dos sedes, la de Gran Canaria y de La Laguna, que sean complementarias, que sean fuertes, ¿no?
Hablamos ahora de esta casa porque se ha iniciado el procedimiento para la elección de la Junta de Control y la dirección del ente público. Los grupos podrán presentar candidaturas hasta el 7 de abril. Según el sistema que se ha establecido, al Grupo Socialista le corresponden 3 representantes en la Junta, 2 al Grupo Nacionalista, 1 al Grupo Popular y 1 al de Nueva Canarias. Las votaciones tendrán lugar el 27 de abril. Ya saben que siempre nos gusta enseñarles las obras de arte que esconde el Parlamento y otras como la que van a ver hoy, que se encuentra en la entrada del edificio de Teobaldo Power. Da la bienvenida a todos aquellos que acceden a ese lugar y se llama Las Islas 1. Fue creada en 1991 por Juan José González Hernández Abad. Es una representación de las islas y ha sido elaborada con piedras de cada una de ellas sobre acero corten, también llamado acero autopatinable. Pues con esas bonitas esculturas nos marchamos. Recuerden que regresamos el próximo domingo, pero hasta ese momento pueden seguir informados en los Telenoticias, también en nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana.